Lo que yo les voy a mostrar hoy es la experiencia que tenemos en el uso de la profilaxis antitrombótica en la IPS universitaria, lo cual pues, lo llevamos a un artículo. Entonces les voy a contar el por qué hicimos esto y los resultados que obtuvimos. Empecemos entonces hablando de la enfermedad tromboembólica venosa. Esta enfermedad, la trombosis, le puede dar a cualquier persona y la incidencia es de una persona por cada 1000 personas por año. El principal factor de riesgo para esto probablemente es la hospitalización porque confluyen el reposo de la persona asociado a la estancia hospitalaria más la enfermedad médica o quirúrgica que haya motivado la hospitalización. La enfermedad tromboembólica venosa es la segunda complicación posoperatoria más frecuente, evitable y que prolonga estancias hospitalarias y es la primera causa de aumento de mortalidad intrahospitalaria evitable. Su incidencia va alrededor del 10 al 20% en pacientes médicos, pero puede ser tan alta como el 60 al 80% en pacientes politraumatizados o que tienen trauma de columna vertebral. O sea que la incidencia es muy alta y tiene el agravante de que es una enfermedad mortal, es la tercera causa de mortalidad cardiovascular luego del infarto y las enfermedades cerebrovasculares. Vean, la mortalidad de una embolia pulmonar a 90 días está alrededor de 17% y a un año está alrededor del 40%, con un agravante, y es que nosotros solamente logramos detectar la punta del iceberg. Solamente la embolia pulmonar es una enfermedad difícil de diagnosticar. Entonces solamente diagnosticamos y tratamos una minoría de los pacientes, pero hay otros pacientes hospitalizados que su manifestación es la muerte súbita y como no hacemos necropsias, simplemente el paciente se le llena el certificado de defunción diciendo pues que fue un infarto fulminante, o hay un gran porcentaje de pacientes que se pasan indetectados, lo cual no quiere decir que estos no generen complicaciones de igual forma. Entonces es una enfermedad frecuente, mortal y que se nos pasa desapercibida. Además de eso, genera aumento en los costos en la atención. Estos datos para Estados Unidos nos muestran que para pacientes con procedimientos ortopédicos se duplica el costo de la atención médica cuando hay de por medio una enfermedad tromboembólica venosa, llámese trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. Entonces, con esto en mente, está sedimentado en la literatura que la profilaxis antitrombótica es una medida eficaz y segura para evitar este riesgo asociado a la hospitalización de la enfermedad tromboembólica venosa. De hecho, hay metaanálisis tanto para pacientes médicos como quirúrgicos que nos muestran cómo esta medida de usar, las dosis también ya están claras, usar 40 miligramos de enoxaparina o 5.000 unidades de dalteparina, nos disminuyen en forma significativa la aparición de embolia pulmonar. Para este caso, este metaanálisis está hablando de pacientes médicos en 57%, para pacientes quirúrgicos lo disminuyen hasta en 75%, y también disminuye la incidencia de trombosis venosa profunda alrededor de un 50%. Y no solamente disminuye embolias pulmonares, sino que disminuye muertes. También la embolia pulmonar fatal se disminuye en forma significativa, como pueden ver en esta gráfica. Por el otro lado, es una medida, el uso de la profilaxis antitrombótica es una medida segura porque no aumenta en forma significativa los sangrados mayores. Entonces, con esto que les acabo de decir, está muy claro, está muy sedimentado, que la profilaxis antitrombótica es una medida útil y segura para reducir la enfermedad tromboembólica venosa en aquellos pacientes que están hospitalizados y que tienen riesgo por diferentes escalas de tener compromiso trombótico. Por otro lado, disminuye costos de hospitalización, complicaciones para los pacientes y con esos resultados se tiene claro que es una medida de seguridad hospitalaria clave. Un hospital que se considere seguro tiene que tener un programa muy claro de profilaxis antitrombótica y de prevención de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Y se ha calculado en el Reino Unido que el uso adecuado
de la profilaxis antitrombótica evitaría en ese país 25.000 muertes al año, pues que a mí me parece una cosa grandísima, que fue más o menos lo que el daño que hizo el COVID en países como Italia o España. Muy bien. A pesar de esa evidencia fuerte, sólida, hace más o menos una década empezaron a salir estudios que mostraban que existía una brecha entre el uso, entre lo que existía en la literatura y lo que hacíamos los clínicos. Este estudio, por ejemplo, que se llama el ENDORS, incluyó datos de 32 países, 358 hospitales y aproximadamente 70.000 pacientes. Colombia, con algunos hospitales de Bogotá, estuvo representado. Y vean que lo que ellos encuentran, nos dicen la literatura que debemos usar profilaxis en los pacientes de riesgo y solamente la estamos usando en aproximadamente el 50% de los pacientes, lo que quiere decir que estábamos dejando una cantidad de pacientes desprotegidos y dejándolos a su suerte en el tema de enfermedad tromboembólica venosa. En el mundo, los datos de Colombia son exactamente iguales a los de la población mundial. Esta es Colombia. Entonces, en el mundo había un poco más de profilaxis en el paciente quirúrgico, estaba en el 58%, y en el paciente médico estaba alrededor del 40%. El dato para Colombia era al contrario. Los pacientes médicos tenían un poco más de uso de profilaxis que el paciente quirúrgico. Entonces, cuando sale este estudio, las autoridades sanitarias de varios países que lideran pues este tema empiezan a preocuparse, empiezan a hacer llamados de atención para mejorar el uso de la profilaxis antitrombótica. De hecho, las guías CHES ACCP hacen un llamado sobre este tema y ellos dicen, vea, para mejorar en este tema, cada hospital debe tener una estrategia activa para evitar casos de enfermedad tromboembólica venosa, deben tener guías propias y deben ser difundidas al personal tanto médico como de enfermería a través de educación continua. Se deben estar haciendo mediciones del uso de la profilaxis antitrombótica, debe tener un doliente en la institución y debe realizarse análisis de casos de complicaciones. Cuando pasan eventos trombóticos en la institución, por omisiones del uso de profilaxis antitrombótica. Además de eso, empiezan a salir artículos que tratan de facilitarle la vida a los médicos para que no se olviden del uso de la profilaxis antitrombótica, como este, que es un estudio muy bonito, publicado en el New England ya hace varios años, en el cual demuestra que la presencia de una alerta electrónica disminuye una alerta electrónica que le recuerde al médico el uso de la profilaxis antitrombótica, y además esos pacientes después de que salían del hospital les hacían a todos ecografía Doppler de miembros inferiores, y con ese estudio se mostró que al grupo de pacientes para los cuales el médico había visto la alerta electrónica tuvieron una menor probabilidad de tener una trombosis venosa profunda o embolia pulmonar en el corto plazo. Entonces, basado en esto que les acabo de contar, nosotros montamos un programa a través del servicio de trombosis y anticoagulación de la IPS universitaria. Implementamos un programa de mejoría en el uso de profilaxis antitrombótica en la IPS universitaria en estos últimos años, que es lo que está plasmado aquí. ¿En qué consistió el plan de acción? Cuando yo llegué a la institución, no había nada, estaba la institución en estado natural, ponía profilaxis, simplemente el médico que lo quería hacer porque lo había aprendido. Pero a partir de entonces de la llegada de medicina vascular a esa institución, hicimos la creación de un protocolo institucional basado en la guía ACCP. Recordemos que esa guía para el momento recomendaba poner profilaxis basado en los puntajes de Padua para paciente médico y de Caprini para paciente quirúrgico. Iniciamos también un plan de educación médica con conferencias para los médicos, principalmente médicos generales, tanto del servicio de urgencias como los servicios de hospitalización. Posteriormente, varios años después, cuando pudimos lograr que nos escucharan en la parte pues, de sistemas, nos pudieron implementar una alerta electrónica
Y por último, montamos una vigilancia activa de casos de pacientes que no tenían profilaxis antitrombótica, que enseguida les voy a explicar. Muy bien, este es el resumen del protocolo local de la institución. Esto pues está en una diapositiva. Para el paciente médico se utiliza la escala de Padua, se asignan por cada ítem que tenga el paciente se le asignan unos puntos, y si el paciente tiene 4 puntos o más, es de alto riesgo para enfermedad tromboembólica venosa, más del 11%, y debe recibir profilaxis antitrombótica. Si es de bajo riesgo, menos de 4 puntos, el riesgo es bajo y no debe recibir. Si el paciente tiene riesgo de sangrado y la escala de alto riesgo, debe usarse profilaxis mecánica con compresión neumática intermitente y medias antiembólicas. Por el otro lado están los pacientes quirúrgicos. Para ellos utilizamos el puntaje de Caprini, que de igual forma pues también va dando puntos según los criterios que tiene el paciente o características propias del paciente. Y si el paciente tiene 3 puntos o más, debe empezarse profilaxis antitrombótica con heparinas de bajo peso molecular. ¿En qué consistió la alerta electrónica que pudimos incorporar al software de la IPS universitaria? Entonces, vean, el paciente se hospitaliza. Si el software, si el sistema de historia clínica que tenemos allá identifica que entre las órdenes médicas el paciente no tiene ningún anticoagulante parenteral, después de 12 horas de estar hospitalizado, aparece esta alerta roja en la nota donde está escribiendo el médico, la cual es de obligatoria gestión, es decir, él no puede guardar su nota hasta que no gestione esta alerta, y entonces él le tiene que dar clic aquí, y cuando le da clic le van a salir 3 opciones. Uno es ordenar profilaxis antitrombótica. Entonces si él ordena esta A, le salen todas estas opciones, él puede escoger la que mejor le parezca. Puede coger acá también profilaxis mecánica o farmacológica. Si la persona que va a hacer la intervención no está segura de qué es lo que debe hacer, puede escoger la B y va a salirle el protocolo institucional, que es este que les acabo de mostrar. O también el médico tiene la libertad de ignorarla, diciendo, vea, mi paciente no requiere profilaxis antitrombótica, y en ese caso también se le dan unas opciones para que él marque por qué. Entonces él puede decir, veas que el paciente tiene alto riesgo de sangrado, pero en ese caso pues igual le recomendamos usar profilaxis mecánica si el paciente es de riesgo. Mi paciente está anticoagulado con anticoagulantes orales, el sistema no detecta cuando el paciente viene con anticoagulantes orales, especialmente porque a veces con los anticoagulantes directos no se concilian en la historia clínica, entonces por eso, sino que el paciente se lo sigue tomando de cuenta propia, y por eso es peligroso entonces hacerlo para todos los anticoagulantes la alerta. También puede ignorarla porque le hizo la escala de Caprini o de Padua y consideró que su paciente es de bajo riesgo. El paciente también puede estar próximo a ir a cirugía o próximo a irse para la casa, una hospitalización corta que no requiere. O por último, si no es ninguna de estas aquí, el médico debe escribir por qué no le va a poner la profilaxis. Muy bien. Y por último, la última parte del plan fue una evaluación, que le implementamos fue una evaluación en tiempo real. ¿Qué es esto? Vea, cuando los médicos escogían acá en la alerta electrónica que el paciente no requiere profilaxis, a nosotros podemos entrar por la historia clínica y encontrar todos aquellos pacientes en los cuales la alerta electrónica se ha ignorado, se ha dicho que el paciente no requiere. Entonces lo que hacemos es que todos los martes y los viernes, a veces, pero ahora le toca a veces a Rafa y a veces a mí, sentarnos con una química farmacéutica que revisa una por una las historias en las cuales se ignoró la profilaxis antitrombótica, y evalúa si en verdad el paciente no requiere la profilaxis por alguna de los motivos que ya se dio, pero también pasa con frecuencia que detectamos errores de no prescripción cuando en verdad el paciente sí la requiere. En ese momento hacemos la intervención médica, ya sea llamando al servicio tratante, a veces pues hablamos con el médico y le recomendamos, o incluso cuando vemos que no va a pasar nada, si llamamos al servicio tratante, nosotros hacemos la intervención haciendo una nota en la historia clínica de por qué el paciente requiere la profilaxis antitrombótica, y formulándola en la historia previa. Antes de hacer esta nota, el médico general de nuestro programa de anticoagulación va y revisa el paciente
y evalúa que no tenga pues ningún criterio que contraindique esta intervención. Muy bien, entonces el trabajo que nosotros presentamos es un estudio longitudinal cuasi experimental del tipo pre y post intervención aquí en el grupo control. Y los participantes se incluyó la información basada en la historia clínica electrónica de pacientes previamente hospitalizados en la IPS universitario. Se incluyeron pacientes de más de 18 años que estuvieran hospitalizados en la IPS por más de 72 horas y que tuvieran un puntaje de Caprini o de Pauda que le confiriera riesgo de trombosis. Se excluyeron aquellos pacientes que tenían datos incompletos, pacientes de cuidado intensivo, menores de edad, anticoagulados o pacientes de bajo riesgo trombótico. El desenlace a evaluar fue el uso de la profilaxis antitrombótica en cada una de las mediciones que les voy a mostrar enseguida que se hicieron. El cálculo del tamaño de muestra se realizó con fórmula para diferencia de proporciones. Se definió, según hipótesis obtenida de la literatura, un aumento del uso de profilaxis del 15% luego de la intervención y se definió una muestra de 80 pacientes en cada grupo teniendo en cuenta un error alfa del 5% y potencia del 80%. Selección aleatoria de pacientes a través de una tabla de Excel. Se introdujeron entonces la cédula de todos los pacientes hospitalizados para la fecha especificada de la medición y se hizo la asignación, la escogencia de los pacientes en forma aleatoria a través de esta tabla. Entonces vea qué fue lo que hicimos. Hicimos una medición basal para antes de hacer cualquier cosa, de cómo estaba la profilaxis antitrombótica en la IPS universitaria, y luego se toman algunas medidas, como la creación del protocolo institucional y el inicio de un plan de educación médica. Luego se hizo, después de implementar estas dos medidas, se hizo una segunda medición. Y por último, se termina de montar el protocolo ya con la alerta electrónica y la vigilancia activa de casos y se hace una medición final. Y al final comparamos esta medición basal contra esta medición 2 y la medición basal también contra la medición final. Los datos se recolectaron siguiendo los lineamientos para estudios basados en historias clínicas. La recolección se hizo por médicos entrenados y los datos se guardaron en Access. El trabajo fue aprobado por el Comité de Investigaciones de la IPS universitaria y no se requirió por el tipo de estudio firmar consentimiento informado. ¿Qué se recogía en estos formularios? Datos demográficos, diagnósticos del paciente, factores de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Se sacaba el puntaje de Padua o de Caprini cuando lo que aplicara y el tipo de profilaxis antitrombótica recibida por los pacientes. Las características demográficas y clínicas se presentan en frecuencias absolutas y relativas y medias o medianas. La prueba de hipótesis para el desenlace principal se hizo a una cola, teniendo en cuenta la hipótesis mencionada de incremento en el uso de profilaxis al menos del 15%. Las comparaciones de medición basal versus las otras se presentan en ORs e intervalos de confianza. Los análisis se realizaron con este paquete estadístico y el análisis de subgrupos. Se hizo un análisis de subgrupos preespecificado, tanto para paciente médico como para paciente quirúrgico. Muy bien, vamos a los resultados entonces. Se revisaron 424 historias, de las cuales se excluyeron 185 pacientes. ¿Por qué? 14 estaban en cuidado intensivo, 43 estaban con anticoagulación plena oral, no requerían profilaxis, 99 tuvieron una hospitalización corta de menos de 72 horas, sin indicación de profilaxis antitrombótica por bajo riesgo 26, menor de 18 años un paciente, y sin información en la historia clínica 2 pacientes. Entonces nos quedaron 239 pacientes, de los cuales quedó el grupo preintervención de 80 pacientes, el grupo de medición 2 de 80 pacientes y el grupo posalerta, en la última medición de 79 pacientes. Esta es la tabla 1. En la primera columna vamos a ver los datos de los pacientes de la primera medición basal, la columna 2 es la segunda medición y la columna 3 es la última medición. Aquí entonces pueden ver que en los pacientes preintervención eran más jóvenes, pues esto fue producto del azar, en forma significativa eran más jóvenes que los de las otras dos intervenciones, y por otro lado también había más representación de pacientes quirúrgicos en la medición basal
que en las otras dos mediciones. Muy bien. En cuanto al uso de profilaxis antitrombótica, el estado natural de uso de profilaxis en la institución era del 66%. Cuando se hace la primera parte del programa de intervención, aumentó al 85% para el 2015. Esto fue estadísticamente significativa la diferencia. El OR es de 2,88 y este es el intervalo de confianza. Pero pues esto era esperable después de un programa de educación. Pero vean, lo interesante de este estudio, a mi modo de ver, es que para la última medición el programa educativo ya no estaba activo, porque es que yo no me puedo pasar toda la vida dándole charlas todas las semanas a unos médicos que están cambiando cada 6 meses o cada año porque se van a estudiar, porque se van para otro hospital. Y a pesar de eso, la medición que se hace en el año 2017 continúa logrando un alto índice de uso de profilaxis antitrombótico, y esto probablemente sea explicable por el uso de la alerta electrónica y las intervenciones activas que nosotros estamos haciendo con los pacientes que no tienen profilaxis antitrombótica. El OR para esta última medición es de 4,5, el intervalo de confianza es este. Muy bien. Entonces esto es otra forma de mostrar los datos que logramos. La medición basal de uso de profilaxis fue de 65%, después de crear el protocolo y difundirlo, subió al 85% como era de esperarse, y una vez más, cuando se acaba este programa de educación y se inicia la alerta electrónica y la vigilancia de casos, 2 años después, el resultado sigue siendo bueno en el 90% con el uso de estas últimas dos medidas. Se hizo análisis multivariado, se hizo ajuste por edad, sexo, tipo de paciente y puntaje de Padua y Caprini, y siguen siendo significativos los cambios en el uso de profilaxis antitrombóticos comparado con la medición basal obtenida. En cuanto al análisis de subgrupos, pasó algo muy interesante. Vean, a la izquierda están los pacientes médicos. La medición basal de estos pacientes había un uso bueno de profilaxis antitrombóticos de 84,6%, y con las dos mediciones posteriores después de los programas no se afecta significativamente estas barras. Quiere decir que probablemente en el paciente médico ya habíamos logrado un efecto techo en cuanto a la intervención de uso de profilaxis antitrombótica, y se mantuvo simplemente igual en el tiempo. Pero lo que sí es llamativo es el grupo quirúrgico que está a la derecha. Vea cómo estaba de grave la institución en aquellos pacientes quirúrgicos en cuanto al uso de la profilaxis antitrombótica. Estaba en 32%. Con la primera intervención sube al 94%, y luego con el uso de la alerta electrónica y la búsqueda activa de casos se mantiene en el 90%. Estos resultados del subgrupo quirúrgico fueron los que jalonaron los resultados del estudio para que los datos que obtuvimos sean estadísticamente significativos. Muy bien. Entonces, en la discusión, la implementación de un programa de educación médica y una alerta electrónica se asoció con un incremento significativo en el uso adecuado de la profilaxis antitrombótica en pacientes hospitalizados con riesgo de trombosis venosa. Estas intervenciones combinadas se asociaron con casi 4 veces más posibilidades de usar adecuadamente la profilaxis en comparación con el periodo preintervención, independientemente de la edad, sexo, tipo de paciente y factores de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Una cosa que me gusta mucho de este trabajo y por lo cual me interesa mostrarlo es porque es fácil de replicar en otras instituciones. Todos sabemos que al día de hoy la legislación colombiana exige a todos los hospitales el uso de historias clínicas electrónicas. Entonces, si yo ya tengo un software de historia clínica electrónica, pues no es sino adicionarle una alerta electrónica. Pues obviamente hay que hacer la parte de educación y todo eso, pero la adición de una alerta electrónica no le vale 5 centavos a una institución que ya tiene una historia clínica electrónica. Y lo otro que me llama mucho la atención es que, y considero, es que este efecto es sostenible en el tiempo, porque vea,
Si bien inicialmente les dimos unas charlas a los médicos, pero también les dije que no puedo pasarme toda la vida dando charlas semanales en todos los servicios, pero dejamos ya, después de introducirle el protocolo y mostrárselo, les dejamos ya un recordatorio en la historia clínica electrónica que le esté recordando al médico pilas, que no le pueda olvidar el uso de la profilaxis antitrombótica, y vean que tuvimos un efecto sostenible en el tiempo, porque en las dos mediciones que fueron varios años después, se mantiene el efecto de la intervención. Entonces, estos hallazgos son concordantes con múltiples estudios de estrategias combinadas para el aumento de profilaxis. Hay un estudio de Estados Unidos con programa de educación médica que aumentó en el 23% el uso de profilaxis. Es apenas natural pues que si yo sensibilizo al personal empiecen a reaccionar, pero también, y es la parte donde yo hago como más énfasis, este tema de las alertas electrónicas demostró con ecografía Doppler la disminución de eventos trombóticos en pacientes hospitalizados. Llamativamente, a diferencia de los resultados globales del ENDORS, el resultado local para Colombia mostraba que los pacientes médicos tenían mejor uso de profilaxis antitrombótica que los pacientes quirúrgicos. Eso también lo vimos en la institución, pero también pudimos ver que con el uso de las medidas planteadas mejoró ostensiblemente el uso de la profilaxis antitrombótica en nuestros pacientes quirúrgicos. Los pacientes logramos un efecto techo, no pudimos subir la intervención, el uso de la profilaxis hasta el 100%, nos quedamos en el 90%, y esos pacientes que no se les puso era porque tenían riesgo de sangrados. Esos pacientes sí podían haber recibido profilaxis antitrombótica, no farmacológica, sino mecánica. Así que esa parte todavía hay que hacerle énfasis a los médicos del uso de profilaxis mecánica cuando la profilaxis farmacológica está contraindicada porque el paciente esté en un posoperatorio y tenga riesgo de sangrado, o porque esté sangrando, porque hay pacientes que tienen riesgo al mismo tiempo tienen riesgo alto de sangrado y riesgo alto de trombosis. Ejemplo, un paciente con un cáncer gástrico que está hospitalizado y está con una hemorragia de tracto digestivo. Ese paciente pues no se le puede poner profilaxis farmacológica porque está sangrando, pero al mismo tiempo por el cáncer y el reposo tiene riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Entonces los esfuerzos futuros de mejoramiento deben orientarse a corregir esta deficiencia. Limitaciones del estudio, pues no tenemos un grupo control, entonces no podemos asegurar que el efecto sea exclusivamente por la intervención. Podría también relacionarse con el aumento de la literatura en el tema. Lo ideal habría sido combinar estas medidas de aumento del uso de profilaxis antitrombótica con evaluación con ecografía Doppler para poder demostrar la utilidad de la intervención, pero pues eso ya está demostrado en la literatura de que cuando se mejora la profilaxis se disminuyen las complicaciones tromboembólicas. Por motivos presupuestales no fue posible hacerle ecografía Doppler a todos los pacientes. En conclusión, la implementación de un programa de educación médica y una alerta electrónica es una medida simple que puede contribuir efectivamente a aumentar el uso de profilaxis antitrombótica en pacientes hospitalizados con riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. El efecto de esta intervención varía de acuerdo a la proporción de uso basal de la medida. Como vimos en los pacientes médicos fue poco lo que se logró, pero en los pacientes quirúrgicos fue mucho. Gran efecto en escenarios con muy bajo uso de profilaxis antitrombótica y mínimo en escenarios con alto uso de profilaxis, y es un efecto sostenible en el tiempo. Entonces, este estudio actualmente está sometido a la Revista Colombiana de Cardiología. Estamos esperando que nos contesten si nos los van a publicar. Muchas gracias.